Bienvenidos. El día de hoy vamos a ver cadenas de Markov. Las cadenas de Markov nos sirven para analizar sistemas interactivos. ¿A qué se refiere interactivos? Estos sistemas interactivos se refieren a cuando tenemos interacción en procesos de fabricación, procesos de servicios. Este sistema de cadenas de Markov nos va a permitir analizar cuáles son las probabilidades de transición que tenemos entre cada una de esas formas de trabajar, entre cada uno de los subprocesos si estamos en una línea de producción, o entre cada una de las interacciones que tenemos entre cada uno de los departamentos en un sector de servicios. Lo que busca principalmente es ver en dónde tenemos más transiciones con la finalidad de analizar ese sistema y buscar alternativas que eficienten las formas de trabajo. Las cadenas de Markov es un generador en el cual hace y produce n eventos posibles, donde establecemos intervalos discretos de tiempo y lo que buscamos es encontrar la probabilidad de ocurrencia para cada uno de estos eventos. Podemos decir también que las cadenas de Markov utilizan lo que son probabilidades de transición. Las probabilidades de transición es una manera de describir una cadena de Markov, el cual se utiliza un diagrama de estados. Para que ustedes puedan entender de forma más sencilla lo que son las cadenas de Markov, vamos a utilizar un diagrama en el cual vamos a tener 4 estados posibles, en el cual la interacción entre cada uno de los estados o cada rama se le va a llamar transición de moverse, y la transición se va a trabajar con probabilidades. Para que se pueda entender, podemos analizarlo con lo siguiente: tenemos lo que es un diagrama de estados y una matriz de transición o de transiciones. El diagrama de estados nos permite ver las transiciones que tenemos entre cada uno de ellos, qué probabilidad tenemos de que se muevan de un lugar a otro, o que tengamos transiciones o conexiones con distintas células de manufactura o distintos departamentos en un sector de servicios. Podemos analizar que este sistema nos va a generar características distintas. Vamos a verlo de esta manera. Si analizamos únicamente lo que es el nodo número 1 o el estado número 1 que tenemos aquí, podemos analizar lo siguiente. Dice que ¿cuál es la probabilidad? Esta flecha que tiene aquí como P11, ¿cuál es la probabilidad de que permanezca este estado en sí? Que se permanezca en el mismo. Pero también tiene probabilidad de transición. Tiene una probabilidad de transición de ir del estado 1 al estado 2, que es esta flecha que tenemos aquí. Pero también tiene una transición de ir del estado 1 al estado 4, que es esta transición. Y no tiene ninguna conexión con el estado número 3. Si ustedes analizan este componente, tiene cada uno de los estados con sus distintas transiciones que tenemos. Pero también se trabaja a la par lo que es una matriz de transición. La matriz de transición nos dice cómo construir lo que es el diagrama de estados. O viceversa, podemos tener nuestro diagrama de estados y construir nuestra matriz de transición. Si ustedes observan en lo que es el estado número 1, que es la primera fila que tenemos aquí, decimos que tiene interacción de estar en el mismo, que es esta flecha. Moverse del estado 1 al estado 2, que es esta flecha que tenemos aquí. No tenemos transiciones con el estado número 3, por eso es 0. Y tenemos transición de moverse del estado 1 al estado 4, que es esta probabilidad. Cabe mencionar que en la matriz de transiciones se manejan probabilidades y por lo regular siempre se manejan en decimales. Si trabajamos que manejemos al inicio una probabilidad de que permanezca en el mismo de 10%, vamos a utilizar 0.1. Y lo que tienen que ver ustedes es que nosotros al momento de que sumemos todas las filas nos den el total del 100% o 1. Pero no pasa nada si no nos da el 100%. Quiere decir que no tenemos una transición del 100% porque nuestros sistemas de trabajo no nos lo permiten así. Cabe mencionar que lo que es los diagramas de estados pueden tener transiciones en todos y cada uno de los estados. Pero todo esto depende del trabajo que estemos analizando. Por ejemplo, nosotros pudimos haber tenido una transición del 1 al 3 y del 3 al 1, una transición del 2 al 4 y del 4 al 2, para que estuviera completo y evitar tener estos ceros que manejamos aquí. Quiere decir que el estado 1 no tiene transición con el estado número 3, el estado 2 no tiene transición con el número 4, el estado 3 no tiene transición con el número 1 y el estado 4 no tiene transición con el número 2. Entendiendo esto, pasamos a lo siguiente. Podemos analizar un sistema como estas características que tenemos aquí.
Para poder analizar cada uno de los estados tenemos que fabricar las interacciones que tenemos entre cada uno de esos estados. Aquí ya manejamos, decimos que tenemos un estado. El estado número, perdón, tenemos un diagrama de estados donde tenemos un estado como es el estado número 1. Y decimos que este estado como tal, ¿cuál es la probabilidad de que permanezca en el mismo y que no haya transición entre los demás procesos o servicios? Dice que tiene una probabilidad del 40%. Que tiene una probabilidad de moverse del estado 1 al proceso 4 o del proceso 1 al proceso 4 de 10%. Pero tiene una probabilidad también que tiene de ir de lo que es del estado 1 al estado 2 del 30%. Quiere decir que aquí tenemos más transiciones o hay más movimientos. Y es los únicos que tenemos como transición. Si analizamos el estado número 2, dice que la probabilidad de que permanezca en el mismo, quiere decir que no tiene muchos movimientos a un inicio, es del 70%. La probabilidad de que se vaya del proceso 2 al proceso 3 es del 20%. Y la probabilidad de que se mueva del proceso 2 al proceso 1 es del 10%. Tenemos muy poco movimiento. Si nosotros analizamos el estado número 3, que es este que tenemos aquí, decimos que tiene una probabilidad de estar en el mismo, que no salgan de ahí, 10% únicamente. Tenemos movimientos de ir del estado 3 al 4 del 70%, quiere decir que tenemos bastante movimiento. Y tenemos movimiento de ir del estado 3 al estado 2 o del proceso 3 al proceso 2 del 70%. Y lo que es el estado número 4 tiene 50% de que no tenga ninguna interacción con ninguno de los procesos. Pues tiene movimiento de ir del estado 4 al estado 1, del proceso 4 al 1, es del 10%, moverse del proceso 4 al proceso 3 es del 20%. Cabe mencionar que esto puede trabajarse como una célula de manufactura. Para poder analizar nuestras probabilidades y sacar una transición o una probabilidad de transición de cada uno de los estados, es necesario generar fórmulas que es particular o diferente para cada uno de los estados para cada uno de los diagramas de estado que estemos analizando o procesos que estemos analizando. No es una como regla que se estandariza así para cada uno de ellos. Si nosotros hacemos esto, nos van a permitir hacer análisis y poder tomar decisiones. Más adelante vamos a hacer esos análisis. Si analizamos el estado 1, va a ser de la manera siguiente. El estado 1, para sacar nuestras fórmulas, se va a hacer todo lo que entre al estado número 1 o que tenga interacción al proceso número 1. Supongamos, decimos que el proceso número 1, el estado número 1 tiene análisis en el mismo, que es el estado 1 y la probabilidad de que permanezca en el mismo. Por eso esta es esta multiplicación. Más la probabilidad dice que tiene también conexión de que entra a este nodo, tiene del nodo 2, del estado 2. Decimos que sería el estado 2, que es de la probabilidad de que se mueva del 2 al 1, que en esta ocasión es esta flecha que tenemos aquí. Y también tiene entrada aquí con el proceso número 4. Aquí decimos en la fórmula estado número 4, que es este de aquí, por la transición que tenemos o la probabilidad de moverse del 4 al 1, que es esta flecha que tenemos aquí. Ahora para el estado número 2 hacemos lo mismo, todas las flechas que penetren a este nodo. Decimos que este nodo penetra en el mismo, ¿sí? Pero dándole un orden. De forma específica empezamos con los que tenemos transición. Si nosotros observamos el diagrama de estados, tiene transición con el 1 y tiene transición con el 3. Entonces empezamos con el 1. El estado 1 de la probabilidad de que se mueva del 1 al 2, que es esta flecha. Más el estado 2, que es el mismo, de la probabilidad de que permanezca en el mismo, que es esta flecha que tenemos aquí. Más el estado 3, que es este de aquí, de la probabilidad de que se mueva del 3 al 2. Y ahora con el estado 3 hacemos lo mismo. Todos los que entran en penetración con este nodo posible. Hacemos lo mismo en orden alfabético. Revisamos que tiene transición con el estado 2 y el estado 4. Entonces empezamos con el 2. El estado 2, que es de la probabilidad de que se mueva del 2 al 3, que es este de aquí. El estado 3, de permanecer en el mismo, que es esta flecha que tenemos aquí. El estado 4, de la probabilidad que se mueva del 4 al 3, que es esta flecha que tenemos aquí. Terminamos. Ahora lo que es el análisis del estado 4. El estado 4 nos quedaría igual, vemos con cuál tiene interacción. Tiene interacción o enlaces de transición con el 1 y con el 3. No con el 2, como ya lo vimos anteriormente en la matriz de transición. Entonces, analizando igual en orden cronológico, empezamos con el estado 1, de moverse del 1 al 4, que es esta flecha de aquí.
más S3, que es esta de aquí, de la probabilidad de que se mueva del 3 al 4, que es esta flecha, el estado 4 de la probabilidad de que permanezca en el mismo, que es P44. Si nosotros utilizamos estas fórmulas, nuestros cálculos nos quedarían de la siguiente manera. Nosotros utilizando el principio de lo que es, ya trabajamos con el diagrama de nodos, que es este de aquí, determinamos nuestras fórmulas y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir valores. Cabe mencionar que aquí se utilizan ciclos y el ciclo vamos a hacer mínimo 4 ciclos, máximo 10 ciclos para poder ver el comportamiento de las probabilidades. Lo que vamos a ver es qué crecimiento vamos teniendo o disminución de cada una de las probabilidades, que en la siguiente lámina se las voy a mostrar. Decimos entonces que ya tenemos las fórmulas, que lo único que hicimos aquí es copiar las que hicimos anteriormente y trasladarlas para que ustedes vean los cálculos. Para lo que son los S1, S2 y S3 y S4 se van a tomar como base para lo que es mi ciclo inicial, lo que tenemos en mi matriz de transición. O sea que yo ya lo tengo acomodado aquí. Para mi inicio, S1 va a valer 4, S2 va a valer, perdón, 0.4, S2 va a valer 0.3, S3 va a valer 0 y S4 va a valer 0.3. Cada vez de que ustedes estén analizando un proceso y las probabilidades, porque no tenemos datos históricos y no se fundamenta en un dato histórico, tenemos que tomar como base el primer renglón que tenemos aquí para tomarlo como base. Si ustedes observan, sustituyendo ya en las fórmulas, decimos que S1, que es este dato de aquí, lo tomamos como 0.4, que es este de aquí. Y la probabilidad de que permanezca en el mismo se toma de aquí, que es 0.4, lo colocamos. Más, que es este más que tenemos aquí, el estado 2, que decimos que lo vamos a tomar de la tabla, que es 0.3, más, perdón, por la probabilidad de que se mueva del 2 al 1. En esta ocasión decimos que es del 2 al 1, en esto sería de 0.1, ¿vale? Es este 0.1 que tenemos aquí. Y se coloca aquí. Más el estado, según la fórmula dice que es el estado 4, que es 0.3, por la probabilidad de que se mueva del 4 al 1, según la fórmula. Del 4 al 1 es de 0.1, por eso colocamos 0.1. Multiplicamos y sumamos y nos da 0.2. O sea que tenemos de la probabilidad de que tengamos movimientos en el estado, en el estado 1, en el proceso 1, es del 20% en este inicio o en este primer ciclo. Decimos ahora que si sustituimos lo mismo para las demás fórmulas, va a ser el estado 1, pensamos que es de 0.4, que lo tomamos como base, de la probabilidad de que se mueva del 1 al 2, que es de 0.3, es este dato que tenemos aquí. Decimos también que vamos ahora para el siguiente dato, S2 estado 2, que lo tomamos del 0.3 de acá arriba, por la probabilidad del 2 al 2, que en este caso que se permanezca en el mismo, que es de 0.7, por eso pusimos 0.7 aquí en el cálculo. Posteriormente decimos que va a ser ahora con el estado 3, S3 vale 0, por la probabilidad de que se mueva del 3 al 2, del 3 al 2 es de 0.7, ¿sale? Por aquí está el dato y decimos que es 0.33, ya la multiplicación y la suma. Ahora, para lo que es el estado 3 hacemos lo mismo, dice que es el estado 2, que en este caso vale 0.3, por la probabilidad de que se mueva del 2 al 3. La probabilidad de que se mueva del 2 al 3 es de 0.2, por eso colocamos aquí 0.2. La probabilidad del estado 3 quedamos que es 0, por eso colocamos 0. De que permanezca en el mismo, decimos que es de 0.1 más 0.3. En este caso decimos que es del estado número 4, que es este de aquí. Y en este caso decimos que es este dato que tenemos aquí. Aquí tenemos ese 4, perdón, que sería de este lado de aquí. Y tomamos y lo vamos a multiplicar ahora por la probabilidad de que se mueva del 4 al 3. Y del 4 al 3 se mueve es 0.2. Por aquí tuve un error, va a ser, aquí es S4. S4 decimos que es S1, lo tomamos como base aquí, por la probabilidad de que multiplique del 1 al 4. Del 1 al 4, en este caso dice que tenemos una transición de 0.1. ¿Sí? Por aquí tengo ese error. El cálculo está bien hecho. Decimos que en este caso es la probabilidad del S3, que es de 0, de que se mueva del 3 al 4, que en esta ocasión decimos que del 3 al 4 va a ser de 0.7, por ahí el error, otra vez, y ahora sería del estado número 4, que en este caso sería 0.3, de la probabilidad de que se mueva, en este caso del que permanezca en el mismo 0.4.
en este caso es 0.5. El cálculo es de 0.17. Si nosotros analizamos eso, decimos ahora que estas fórmulas se van a utilizar para todos los demás ciclos. Todos los demás ciclos. Pero cada vez de que nosotros hagamos cálculos, los vamos a utilizar como base del anterior. Si ustedes se fijan, tomamos como base para lo que es mi primer ciclo. Ahora para el segundo ciclo, mis datos base van a ser los que acabamos de calcular. Utilizamos las mismas fórmulas. Supongamos para el primero, vamos a decir que para S1 va a ser aquí 0.2. Por la probabilidad del 1 al 1, que en este caso sería que permanezca el mismo, es 0.4. Más 0.33, que sería de S2, de la probabilidad de que se mueva del 2 al 1, que sería de 0.1. Más S4, que en esta ocasión va a ser de 0.17, que es este dato, por la probabilidad de que se mueva del 4 al 1, que va a ser de 0.1. Y así vamos a ir sustituyendo los valores en cada uno de las interacciones hasta lograr 4 ciclos completos, sin tomar en cuenta el inicio. Y nuestros cálculos nos van a quedar de esta manera. Si ustedes se fijan, aquí ya tenemos los cálculos. Entonces dijimos que este es mi dato inicial, que lo tomamos directamente de mi matriz de transición. Estos son mis cálculos de la siguiente interacción. Estos se tomaron de base para S1, S2, S3 y S4 por la multiplicación de cada una de esas probabilidades y me dio este resultado. Y para calcular los que son en el ciclo número 3, ahora tomo como base el punto 13 para S1, punto 347 para S2, punto 108 para S3, punto 201 para S4. Y nos dan estos datos. Y para el ciclo número 4 tomo como base el punto 106 para S1, punto 357 para S2, punto 120 para S3, punto 215 para S4 y me dio como resultado estas características. Aquí yo ya puedo ver en mi última interacción de mi último ciclo, del ciclo número 4, ya podemos ver cómo se está comportando nuestro proceso. Si ustedes se fijan aquí, a comparación de este ya teníamos el 10%. Ahora este bajó, quiere decir que a través de mis demás interacciones, si hago hasta el 10, va a ir disminuyendo. Caso contrario del S2, si se fijan ustedes aquí va incrementando, es de 0.365. Aquí también sigue incrementando, pero a un ritmo muy bajito. Aquí incrementó 0.064 y aquí también fue incrementando, pero muy bajito. Aquí tenemos donde vamos creciendo a marchas aceleradas aquí. Si ustedes analizamos nuestro proceso como un proceso real, nos queda de la siguiente manera. Nosotros podemos ir haciendo transiciones y esperemos que con este diagrama puedan entender un poquito mejor lo que estamos analizando con lo que es lo que son las cadenas de Markov. Las cadenas de Markov nos permiten ver las transiciones que tenemos entre cada uno de nuestros procesos. Un sistema donde constantemente se están interactuando los procesos de elaboración y nos permiten saber qué comportamiento, con la finalidad de ver cuáles son las transiciones, y nos permite también saber como principio análisis de un principio de una MEF, para ver cuántos movimientos tenemos y qué probabilidades de transición tenemos con cada una de esas características. Y si ustedes pueden observar, si nosotros analizamos este proceso como un sistema real de manufactura, podemos observar distintos procesos y lo manejamos como célula. Entonces, si decimos que el subensamble, en el subensamble lo tomamos como S1, dice que este tiene menos probabilidad de transición. Estamos hablando de que tiene una probabilidad de transición del 9%. Si nosotros analizamos el estado número 2, donde está la parte de la célula número 2, que es esta de aquí donde está el cursor, decimos que en este caso tiene una probabilidad de transición de 36.5%. Si nosotros nos vamos ahora con lo que es la célula donde estamos con el S3, donde está el cursor, dice que tenemos una probabilidad de transición del 12.64%. Y con la inspección final que tenemos en la parte de arriba, tenemos una probabilidad de transición o transiciones que tenemos en de 22.33%. Si nosotros analizamos nuestro sistema, quiere decir que tenemos que tener mayor atención con la célula número 2, que es donde está haciendo el ensamble en estos dos operadores, donde cada uno de ellos está haciendo cierta actividad y tenemos que ver cómo se está comportando. Decimos que las cadenas de Markov nos van a permitir hacer un análisis profundo de las transiciones o traslados o uniones que tenemos entre cada uno de nuestros procesos, con la finalidad de trabajar de forma correcta. Y
Como conclusión podemos determinar que la célula número 2, si la tomamos con esas características, o la célula número 1, perdón, que sería donde está el cursor, tenemos que tener muchísimo análisis porque tenemos muchísimas transiciones en ese proceso. Puede ser que allí esté materia prima, que se hagan sus procesos internos para terminar la pieza que están manejando ellos. Puede ser que tenemos que vigilar que los operadores estén trabajando de forma correcta, porque si aquí los operadores se tardan, tenemos un tiempo ciclo de proceso más lento, nos van a pegar a toda la cadena de suministro o a la cadena de suministro del proceso siguiente. Entonces tenemos que vigilar cada una de esas características. El sistema está diseñado con la finalidad de que ustedes puedan implementarlo en un proceso real industrial. Con esto hemos terminado la explicación de lo que son las cadenas de Markov. Esperemos que les haya gustado, que nos sigan y que nos hagan comentarios acerca del contenido que estamos realizando. Cabe mencionar que lo que es el Inge.mx todavía no está establecido y estamos trabajando en ello. Tuvimos algunos problemas para sacarlo adelante. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que nos sigan viendo.